Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. En el mundo de la fotografía, la elección de la cámara es una muy personal, por lo que factores como la marca, sus características o funciones dependen enteramente de factores muy personales, tales como tus preferencias, tus gustos, así como tus necesidades. Pero más allá de la elección de la cámara, lo más importante para un fotógrafo es que conozcas tu equipo. ¿Qué tal? Soy Alberto. Como te comenté recientemente, hace un tiempo decidí pasarme a formato full frame. Y en concreto, la cámara que elegí fue una Nikon Z6 II, una cámara mirrorless full frame de 24 megapíxeles. Así que en esta ocasión te voy a platicar por qué elegí esa cámara, así como mis experiencias de uso. Y empecemos por la marca, lo cual es lo más irrelevante en la elección de una cámara. Es decir, todas las marcas son muy buenas, depende de factores muy personales, cuál prefieras, cuál te guste más, etc. Pero bueno, en concreto yo elegí Nikon porque llevo varios años siendo Nikon Shooter. Yo originalmente la primera cámara de lentes intercambiables que adquirí fue la Nikon D5000 y justamente cuando decidí comprarla, recuerdo que me metía, pues por aquel entonces, un site muy popular, dpreview.com, en el cual me gustaba mucho porque tenía pues una sección de budgets en la cual tú decías, bueno, pues si mi budget es de $1,000, los mejores modelos, las mejores cámaras son tales. Y precisamente en el budget que tenía en aquel entonces, la cámara que recomendaba dpreview era precisamente la Nikon D5000, por lo que decidí adquirir esa cámara. Pero vaya, en ese momento pues me hubiera dado igual la cámara que me recomendaran, no tenía attachments hacia alguna marca en particular. Y bueno, el punto es que con todos estos años estoy muy satisfecho con Nikon. Tiene una gran calidad de imagen, sus colores me encantan, sus ópticas son fantásticas, su durabilidad, sus prestaciones, y además ya estoy muy acostumbrado tanto a los menús como a la botonería, digamos al layout de la cámara, por lo que me resulta una cosa muy fácil. Incluso si agarro una cámara nueva que nunca he tenido, de inmediato sé cómo se maneja, dónde están los botones, dónde están las configuraciones, y realmente me resulta algo muy práctico en lugar de tener que volver a aprender otro sistema. En fin, no me resultaba nada interesante, no me aportaba cambiarme de marca a lo que me interesara, así que pues decidí quedarme en Nikon. Y precisamente en las cámaras full frame que me interesaban y estaban en mi presupuesto, había dos modelos, la Z6 y la Z7. Estas dos cámaras son muy parecidas físicamente entre sí, prácticamente iguales. Sin embargo, la diferencia primordial entre ellas es que la Z7 tiene un sensor de 45 megapíxeles. Y esa fue precisamente la razón fundamental por la cual la descarté y preferí adquirir la Z6. Como sabes, yo practico uno de los géneros que más practico, es la astrofotografía. Y precisamente en astrofotografía lo que buscamos, lo que valoramos, es una cámara a la que le puedas trepar el ISO y tenga un buen manejo del ruido, a ISOs altos. Y precisamente esa es la razón por la cual me decidí pasar a full frame. El sensor full frame, al ser físicamente más grande que un sensor APS-C, ello le permite que cada uno de los microsensores de luz que componen al sensor de una cámara equiparémoslos, digamos, con píxeles para efectos de esta explicación. Si tomamos una cámara de 24 megapíxeles APS-C y por otro lado una cámara full frame de 24 megapíxeles también, al ser el sensor full frame físicamente más grande, cada uno de los píxeles que lo componen también va a ser físicamente más grande, y esto va a permitir que el sensor sea mucho más sensible a la luz y sobre todo que tenga un mucho mejor desempeño cuando trepas el ISO, es decir, que no sea tan ruidosa.
Y como te digo, en astrofotografía, en fotografía nocturna, esto lo valoramos muchísimo. Sin embargo, al aumentar el número de megapíxeles, de nuevo, con un ejemplo, nuestra cámara full frame de 24 megapíxeles contra otra full frame de 45, para acomodar más píxeles dentro de un mismo tamaño de sensor, naturalmente estos píxeles tienen que ser más chiquitos. Así que esta cámara de mayor resolución termina teniendo un peor desempeño a ISOs altos, se vuelve más ruidosa que la cámara de solo 24 megapíxeles. De nuevo, es un tema del tamaño físico de los sensores que componen un sensor fotográfico. Así que un poco se termina diluyendo la ventaja de pasarte a full frame. Y precisamente, como te digo, esa fue la razón por la cual elegí la Nikon Z6 II, por sus 24 megapíxeles. Y en efecto, te puedo confirmar que tiene un excelente manejo del ruido a ISOs altos. Por ejemplo, en mis cámaras APS-C de más o menos 20 megapíxeles, si no mal recuerdo, le podía trepar el ISO por ahí de 1600, digamos todavía con RAWs bastante limpios. Pero si ya le subía más allá de 1600, ya la cámara sí se me empezaban a volver bastante ruidositas. En cambio, en la Z6 II, yo puedo trepar el ISO a 6400 sin ningún problema y sigo obteniendo RAWs bastante limpios, me encanta. E incluso con técnicas de reducción de ruido en edición, puedo trepar incluso 2 pasos más el ISO, llegando a 20 y tantos mil. En fin, la verdad es que estoy sumamente satisfecho con el desempeño de esta cámara, de este sensor a ISOs altos. Me encanta, como te digo, para astrofotografía fue sin lugar a dudas mi decisión de compra fundamental. Y desde luego que también tiene pues todos los goodies de la nueva tecnología mirrorless, enfoque al ojo, a gatos y todas estas cosas, focus peaking, simulación de exposición. Pero sin lugar a dudas, una de las funciones que más me ha gustado es que Nikon le puso a esta cámara una función que te permite poner la cámara trasera en color rojo. Y esto es algo que es realmente muy útil para un astrofotógrafo. Como sabrás, cuando estamos haciendo astrofotografía o astronomía en condiciones pues en la noche de nula luz, nuestra pupila se dilata para dejar pasar más luz y poder ver en la oscuridad, que es lo que buscamos. Sin embargo, en cuanto los ojos ven una luz artificial de nuevo, por ejemplo, la pupila se contrae, así que perdemos esa sensibilidad extra. Es necesario readaptar nuestra vista a la oscuridad y pues esto tarda algunos minutos. Sin embargo, la luz roja, sobre todo cuando es tenue, no afecta la visión nocturna, es decir, no contrae la pupila. Esa es la razón por la cual vas a ver a todos los astrónomos y astrofotógrafos con nuestra lamparita en la cabeza color rojo, porque no afecta nuestra visión nocturna. Y precisamente la Nikon Z6 lo que tiene es que tiene una función para poder poner la pantalla trasera en modo rojo, así que no afecta tu visión nocturna. Me encanta esa función, la verdad. Y como te digo, la verdad es que estoy muy satisfecho con el desempeño de esa cámara. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay algunos aspectos que, digamos, no me encantaron desde el principio. Y el primero de ellos es la batería. Como te he explicado, pues las cámaras mirrorless, al ser más electrónicas, consumen mucha más batería. Yo recuerdo que con mis cámaras reflex pues podía hacer varias sesiones con una sola batería, con una sola pila, pero en cambio con la Z6 pues no. Me dura, digamos, sin problemas una sesión normal de retrato, por ejemplo, pero pues no más allá de eso, lo cual ciertamente tampoco es un deal breaker, puesto que pues simplemente adquieres más baterías, simplemente pues hay que considerar eso. El otro aspecto que no me encantó fue que a estas cámaras, digamos ya mid-range, Nikon le puso 2 ranuras de memoria, de tarjetas de memoria. Una de ellas es SSD, la tradicional tarjeta SSD, pero la otra es para CF Express tipo B. Y estas tarjetas de memoria, si bien son más profesionales, se supone que son más duraderas, más confiables, también son bastante más caras. Y bueno, pues hay que considerar ese gasto, que bueno, finalmente solo lo haces una vez, pero vaya, pues considera eso. Pero sin lugar a dudas el factor que más me sorprendió, sobre todo al principio, fue el tamaño, el peso y el precio de las ópticas. Si bien la cámara, el cuerpo de la cámara como tal, es incluso un poco más pequeña y un poco más ligera que por ejemplo mi Nikon Reflex APS-C, la D7500, cámara que por cierto amo profundamente,
Pero bueno, las ópticas son cosa aparte. Las ópticas full frame son bastante más grandes, pesadas y caras. Y esto se debe a que al tener que cubrir un sensor más grande, físicamente más grande respecto de una APS-C, la superficie física de los lentes tiene que ser más grande, tiene que tener un mayor diámetro. Y por lo mismo, esto hace que los lentes sean más grandes, más pesados, pero también más caros. Yo recuerdo que con mis cámaras APS-C, pues los lentes eran de un tamaño, pues a mi gusto manejables, o al menos ya estaba acostumbrados a ese tamaño y peso, lo cual me sorprendió cuando empecé a comprar ópticas para la Z6. Pues hombre, sí son, pues ya empezaban a ser armatostes, o al menos a mí me lo parecían, que no estaba acostumbrado a formatos full frame bastante más grandes y pesados. De hecho, incluso llegué a considerar no vender la ZFC, puesto que era una cámara APS-C, digamos, más manejable, y llegué a considerar incluso mantenerla un poco como pues una cámara del diario, ¿no? Por su tamaño más reducido, su tamaño y su peso más reducido. Pero bueno, hablando en concreto ya de las ópticas que decidí adquirir, el primer lente que compré fue un 14-24 f2.8, un gran angular. Amo ese lente, me encanta la calidad óptica, me fascinan los resultados que da ese lente. Es mi lente favorito para astrofotografía, para vías lácteas, para paisaje. Realmente yo creo que es mi lente favorito. Si bien no es un lente precisamente económico, no me arrepiento para nada de haberlo adquirido. Es un lente que, digamos, desde el principio sabía que lo iba a adquirir y no me ha decepcionado en lo más mínimo. Es un gran lente. Por otra parte, enseguida decidí adquirir un All-in-One, un 24-200. Como te llegué a comentar en alguno de los primeros episodios de este podcast, en mi sistema Reflex APS-C yo tenía un 18-300 y a mí me encantan los All-in-One. Cuando digo All-in-One me refiero a un lente zoom con un gran rango de distancias focales, 18-300, 24-200, porque son lentes sumamente versátiles, muy prácticos, y me gustan esos lentes para viajes. Me encanta viajar y desde luego tomar fotos, y me gusta viajar ligero, así que me resulta muy conveniente en esos casos llevarme un solo lente, mi cámara y un solo lente. Así que la mejor opción es un All-in-One, puesto que tienes una gran variedad de distancias focales que te permiten hacer muchísimas cosas: paisajismo, street photography, retratos, en fin, lo que quieras, en un solo lente. Desde luego que estos lentes no son la octava maravilla del mundo en términos de calidad óptica, al tener distancias focales tan variadas, un rango de distancia focal tan amplio. Desde luego que sufren diferentes distancias focales de muy diversos defectos, viñeteo, no son los más nítidos, aberraciones cromáticas, pero en fin, pues es el precio a pagar por tener un lente tan versátil, un All-in-One como estos. Y la verdad es que para los efectos que yo los utilizo, que como te digo, pues es viajar en mis vacaciones, tomar fotos y compartirlas con mi familia, con mis amigos, subirlas a Instagram, pues me resulta más que conveniente, más que suficiente un lente así. Sin embargo, de nuevo, pues este lente pues ya está pesadito, ya está grandecito, así que tenía la idea además de adquirir un lente prime, un lente pancake que pudiera vivir en la Z6. Generalmente este tipo de lentes suelen, digamos, depende de tus preferencias, pero digamos en general suelen los más populares ser por ahí de un 35, un 50 milímetros. De hecho, en mis 7500 tenía un 35 milímetros, que con el factor de recorte pues se convertía prácticamente en un 50 milímetros en términos de ángulo de visión. Sin embargo, Nikon en ese momento, su 35 o 50 milímetros 1.8 no eran precisamente lentes pequeños. Si bien ópticamente son muy buenos, no son lentes pequeños, ni tan económicos, ni tan ligeros. Ya tienen su tamaño, ya tienen su peso. Por lo que con esa combinación no me resultaba, digamos, un combo que pues me animara a andarlo cargando para todos lados. Yo quería un lente más pequeño. Y justamente en mi ZFC yo había adquirido un lente que Nikon sacó con diseño retro.
un 28 f2.8. Este lente de hecho es también una de las opciones de kit con la que puedes adquirir esta cámara. Pero bueno, este lente la verdad es que me encantó. Recuerda que un 28 milímetros en formato APS-C se convierte en términos de ángulo de visión, solo de ángulo de visión, en algo así como un 42. Yo jamás había trabajado con una focal de ese tipo y la verdad es que me sorprendió, se me hizo súper versátil. Al estar entre 35 y 50, pues me daba un ángulo un poco mayor que un 50, un poquito más cerradito que un 35. Y la verdad es que se me hizo súper versátil para street photography, para paisajismo citadino, para retrato, en fin, una óptica realmente, como te digo, muy versátil, con la que podía hacer una gran cantidad de cosas. Así que Nikon tenía también un 40 milímetros f2, que es lo más cercano que me parece en ese momento tenía un Pancake. El 28-2.8 y el 40 f2 son lentes bastante pequeñitos, tipo Pancakes, así que no dudé en adquirir el S40mm f2 y la verdad es que, como te digo, estoy encantado con esa óptica. Ese lente vive en la Nikon Z6 y con esa configuración me permitió ya por fin usar la Z6 también como una cámara del diario, cargarla para todas partes. En fin, estoy sumamente satisfecho con ese lente por su tamaño, su peso, en fin, su calidad. Como dato curioso, la NASA está probando ese lente para llevárselo a la Luna en las futuras misiones Artemis en una Nikon Z9, me parece, precisamente porque es un lente pues pequeño y muy versátil. Pero bueno, básicamente estos son los 3 lentes que utilizo en mi Z6 y te puedo decir que estoy, como te digo, muy contento, muy satisfecho con el desempeño de esta cámara, tanto en astrofotografía como en paisajismo, en fin, retratos, todos los géneros que me gusta practicar. Y como plus adicional, por si fuera poco, esta cámara es totalmente compatible con la Sierra de CWO, la computadora que utilizo para astrofotografía, así que es un combo ganador para mí. Estoy muy contento con la cámara y con las ópticas que tengo. Al final del día ya me adapté, ya me acostumbré a los tamaños y pesos del sistema full frame, así que estoy muy satisfecho con mi equipo. Y ya para finalizar, pues además tuve la fortuna de que, si bien esta cámara es el modelo actual, al menos que Nikon vende a finales de 2023. Sin embargo, esta cámara fue lanzada al mercado pues cuando la adquirí pues como 3 años me parece. Por lo mismo ya sus precios han bajado, así que la adquirí además en un muy buen precio, por lo que, como te digo, estoy muy contento con la Nikon Z6 II. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.